Pues aquí estamos una vez más en el taller de gaites y hoy vamos a recibir a un rapaz de los que, aparte de destacar, buena gente y de los que en lo musical a mí siempre me llama mucho por la sensibilidad. Vamos, oírlo tocar la gaita siempre lleva un placer. Me estoy refiriendo a Ricardo Soberado. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué pasa, Berto? Un placer tenerte aquí en mi casa. Nada, quería que nos contaras un poco, pues eso, un poco de dónde vienes, como gaitero, como maestro gaitero, hacia dónde vas, que tenéis algo muy gordo, sé que tenéis algo muy gordo entre manos y quería que nos lo comentaras, bueno, pues a toda la audiencia de Cantadera, ¿parece? Encantado. Vamos para adentro. Venga. Bueno, creo que empezaste en todo esto de la mano de tu padre, ¿no? Pues sí. Como yo. Cuéntanos algo. Yo si soy gaitero, gran parte de culpa de ello lo tiene mi padre, sí. Fue el que se empeñó. Esto no es la típica afición que salió del niño, sino que era mi padre el que tocaba y que tenía esa cosa ahí de cuando era joven y bueno, cuando vino para Oviedo, pues apeteció y empezar en el tema de la gaita. Fue un montón de niños a clase con Xoco Mieva y bueno, él tocaba coriosín y bueno, pues cuando yo tenía 10 años se empeñó en ponerme la gaita encima del yombo. Y trabajo costó porque era complicado, la verdad que era un instrumento grande y oye, para un neno de 10 años no es como ahora que tenemos gaites más pequeños y que bueno. Hay una cosa de tu trayectoria profesional que me llama la atención, que es la incursión en la música pop, de la mano del Sueño de Morfeo. Cuéntanos algo de ello. Sí, la verdad que es algo con lo que ni sueñas, ¿no? Son cosas que te llegan, fue casi casualidad. Yo conocí a un rapaz que tocaba la gaita, montó un grupo en su día que se llamaba Shema, y era un rollo así, bueno, de cantautor, y quería meter un toque celta, ¿no? Y empecé un poco allí flauteando y con la gaita. Aquello fue poco a poco creciendo y eso acabó en el Sueño de Morfeo, que empezó la cosa pues de aquella manera, ¿no? Mandaron en su día una maqueta a Madrid y, como suele decirse, pitó. Y volviendo al mundo de la gaita, a día de hoy cuéntame qué es lo que haces, en qué estás metido como profesor y como artista. Bueno, yo trabajo desde el año ya 2005 en la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo, la Escuela Manolo Quirós. Y a la par, pues bueno, entre la docencia siempre saques tiempo para trabajar en otros cosines. Un día se me ocurrió dar un giro, cambiar un poco lo que es el día a día de una banda de gaites y crear un proyecto que en principio nació en mi cabeza, pero que poco a poco, con el tiempo y con los meses, se fue desarrollando hasta que por fin pues presentamos el diciembre pasado Sinestesia. ¿Qué es Sinestesia? Pues Sinestesia es una fusión musical donde tiene tres apartados. Hay una parte musical fundamental en la que una banda de gaitas y una big band fusionan la música, siempre con una base de música asturiana, pero también con guiños a la música americana de los años 40, 50, si rollo jazz, swing. Tiene una parte estética, una puesta en escena totalmente diferente a lo que es una banda de gaitas en sí. Hay un bailarín que transmite un poco lo que él siente, lo que esa música le hace sentir y la transmite con el baile y bueno, pues todo ello es Sinestesia y en ello estamos. Para despedirte vas a tocar un tema que aparece en el espectáculo Sinestesia, ¿no? Preséntalo tú. Es un tema que compuse a uno de mis fíos, Anícer, así se llama el tema. ¿Vas a dedicar y luego y todo? Sí, claro. Esa va para ti, ¿eh? Hasta cuando quieras. Muy bien. Un placer, encantado. A tocar.